Saludos, mi hermano, bienvenido otra vez a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y estoy aquí para compartir mi fe con el que quiera escucharlo. Hoy vamos a tratar un tema que también es un poco álgido, porque si nosotros vivimos nuestra vida como católicos tranquilos, probablemente no nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, y no lo llamemos problemas, de cuestiones que nos preguntan a veces. Pero en el mundo de hoy es muy difícil que alguien te reconozca como católico y no te pregunte esto, ¿dónde está eso en la Biblia? O que nos diga directamente, ustedes enseñan cosas que no están en la Biblia. O ¿dónde está esta doctrina en la Biblia? En la Biblia no dice tal cosa, en la Biblia no dice esta cosa. Y si se han preguntado por qué es esto, es porque los hermanos no católicos, los protestantes, tienen un principio, creen un principio que se llama sola escritura, que lo que quiere decir es solo por medio de la escritura. Este principio dice así. Esto lo saqué de una página evangélica que dice: sostiene el principio de que todo creyente en Cristo debe guiarse solamente por la Biblia como la suficiente palabra de Dios, inspirada y autoritativa. Y casi que nosotros podemos estar de acuerdo en todo esto. Lo único es la palabra solamente, la palabra sola. Nosotros no creemos que la Biblia es solamente. Y saben que si uno se pone a buscar la Biblia, si nosotros creyéramos en este principio, tendríamos que creer en este principio. Lo más lógico es que este principio lo encontremos implícita o explícitamente, preferiblemente en la misma Biblia, ¿verdad? Pero no es así. Usualmente cuando uno les pregunta, ay, ¿dónde está eso? Le citan a uno segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, donde dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. También nos cita el Salmo 119 y hay muchas más citas que hablan de la escritura y de las características de la escritura. Pero si ustedes se fijan bien en este que acabamos de leer y en todo lo que podamos encontrar, en ninguno dice que es solo la Biblia. En ninguno dice que es solo la escritura. Y es que es así. Aunque a ustedes les parezca ilógico, la sola escritura no está en la escritura. Nosotros los católicos estamos de acuerdo con los protestantes en que la escritura es un estándar de verdad, incluso el principal, pero no de una manera que excluya la autoridad vinculante de la tradición apostólica auténtica y el de la iglesia. La Biblia no enseña esto. Los católicos están de acuerdo en que la escritura es materialmente suficiente. En otras palabras, en esta perspectiva, toda doctrina verdadera puede encontrarse en la Biblia, aunque sea implícita o explícitamente o indirectamente o por deducción. Pero ningún pasaje bíblico enseña que la escritura es la autoridad formal o la regla de fe en aislamiento de la iglesia y de la tradición. Sola escritura no puede ser deducida ni siquiera de pasajes implícitos. De hecho, la Biblia enseña, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:15, que el pilar y fundamento de la verdad no es la Biblia, sino la iglesia. Vamos a leerlo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cuál es la columna y el fundamento de la verdad, y no dice que es la Biblia, no dice que es la escritura, dice que es la iglesia. Porque Pablo sabía qué autoridad y qué poder Jesucristo, Dios, le había dado a la iglesia. De hecho, nosotros creemos que la palabra de Dios también se refiere a la enseñanza oral. En la Sagrada Escritura, palabra a menudo se refiere a enseñanza proclamada de manera oral por los profetas o los apóstoles. Los que los profetas hablaban era palabra de Dios, independientemente si lo que decían, las declaraciones que hacían, fueran registradas posteriormente como escritura. Por ejemplo, leemos en Jeremías: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, 23 años hace que me es dirigida la palabra de Yahvé, y yo se las he comunicado puntualmente, pero no la habéis oído.
también les envió Yahvé puntualmente a todos sus siervos los profetas, y tampoco oísteis ni aplicasteis el oído. Pero no me habéis oído, oráculo de Yahvé, qué suerte que con las hechuras de vuestras manos me provocasteis para vuestro mal. Por eso así dice Yahvé Sebaot, puesto que no habéis oído mis palabras. Esto lo encontramos en Jeremías 25, del 3 al 4 y del 7 al 8. Entonces esta era palabra de Dios, aunque parte de ella no se hubiese registrado por escrito. Tenía la misma autoridad, ya fuera escrita o proclamada oralmente. Esto también era cierto para la predicación apostólica. Cuando aparecen frases, por ejemplo, como palabra de Dios o palabra del Señor en los hechos y en las epístolas, casi siempre se refieren a la predicación oral, no a la escritura. Por ejemplo, lo que encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:13. De ahí que también por vuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogiste, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Ahí termina. Si comparamos este pasaje con otro escrito por Pablo a la misma iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Pablo parece considerar la enseñanza oral y la palabra de Dios como si fueran lo mismo, como sinónimos al menos. Esto lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente, y no según la tradición que de nosotros recibiste. Cierro cita ahí. ¿Ven? De hecho, es que para nadie en la iglesia primitiva, mucho menos Pablo, ¿verdad? La tradición no era una mala palabra, no era algo prohibido o malo. Los protestantes a menudo citan los versículos de la Biblia donde se condenan las tradiciones corruptas de los hombres. Por ejemplo, en Mateo 15, del 2 al 6, en Marcos 7, del 8 al 13, en Colosenses 2, versículo 8. Por supuesto, los católicos estamos de acuerdo con eso, pero eso no es toda la verdad. Es cierto que la tradición apostólica auténtica también es respaldada positivamente. Esta tradición está en total armonía y es consistente con la Escritura. No se llevan la contraria. La tradición no pelea con la Escritura. Que eso es a veces lo que nos quieren hacer ver, y no es así. De hecho, Jesús y Pablo aceptaron tradiciones orales y escritas que no eran bíblicas. Los que defienden la sola escritura afirman que Jesús y Pablo aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento. Y esto es cierto, pero también apelaron a otra autoridad fuera de la revelación escrita. ¿Quieren ver unos ejemplos? El primer ejemplo. La referencia a será llamado Nazareno no se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dice la escritura que fue dicho por los profetas. Esto lo encontramos en Mateo 2:23. Por lo tanto, esta profecía, considerada como palabra de Dios, se transmitió oralmente en lugar de a través de la escritura. El segundo ejemplo. En Mateo 23, del 2 al 3, Jesús enseña que los escribas y los fariseos tienen una autoridad legítima y vinculante basada en la cátedra de Moisés. Esta frase, la cátedra de Moisés, o esta idea, no se encuentra en ningún lugar del Antiguo Testamento. Se encuentra en la Mishnah, que era originalmente oral, que no está en la Biblia, por supuesto, que enseña una especie de sucesión de enseñanza, sucesión de maestros, desde Moisés en adelante. El tercer ejemplo. En 1 Corintios 10:4, Pablo se refiere a una roca que seguía a los judíos por el desierto. El Antiguo Testamento no dice nada sobre ese movimiento milagroso, pero la tradición rabínica sí lo dice. Y Pablo la cita. El cuarto ejemplo. Dice así, como Jans y Jambres se opusieron a Moisés, esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:8. Estos dos hombres no se encuentran en el pasaje relacionado al Antiguo Testamento, específicamente Éxodo 7, versículo 8 en adelante, ni en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Y Pablo conocía las escrituras del Antiguo Testamento. También el mismo Pablo felicita a la iglesia de Corinto por seguir la tradición y dice así, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido.
Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11, 2. Es que existe testimonio en la Biblia de que los primeros apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, no practicaban la sola escritura. Y esto lo podemos ver en Hechos 15. Cuando vemos en Hechos 15 el concilio de Jerusalén, que después estoy planificando hacer un video solamente para que estudiemos este concilio y nos demos cuenta de muchas cosas que aparecen ahí, ¿verdad? De cómo era que veían los apóstoles, ¿sí? Cómo Jesús les enseñó a ellos que debían llevar la iglesia, si era a través de solo la escritura o no. Aquí en este concilio, en Hechos 15, vemos que Pedro y Santiago están hablando con autoridad. Este concilio hace una declaración autoritativa, citando al Espíritu Santo, que fue vinculante para todos los cristianos. Y decía así, esta declaración: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo ahogado y de fornicación. Esto lo podemos encontrar específicamente en Hechos 15 del 28 al 29. En el capítulo siguiente, o sea, en el capítulo 16, leemos que Pablo, Timoteo y Silas viajaban por todas las ciudades, o sea, por las iglesias locales. Y la escritura dice que les entregaban para que las guardasen las decisiones que habían sido tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esto está en Hechos 16:4. Ellos me dijeron: interpreten ustedes la Biblia y saquen sus propias conclusiones y de ahí tomen las decisiones. No, ellos se atenían a esa declaración vinculante que se hizo en la iglesia de Jerusalén. Si nosotros comparamos, nos vamos un poquito más atrás de Hechos de los Apóstoles y vemos los dos principales partidos que existían para el tiempo de Jesucristo, y cuando en ellos me refiero a los fariseos y los saduceos, cómo eran ellos cada uno con la tradición oral y la tradición extrabíblica. Vamos a ver cuál de ellos eran sola escritura y cuál de ellos no eran sola escritura. De hecho, el cristianismo se derivó de muchas maneras de la tradición farisaica del judaísmo. Sí, les sorprenderá. Pero los fariseos tenían muchas más cosas en común con respecto a lo que creían con Cristo que los demás partidos, las demás fracciones. Porque los saduceos rechazaban la futura resurrección del alma, la vida después de la muerte, las recompensas y retribuciones, los demonios y los ángeles, la predestinación del alma que ya está salva. Los saduceos también rechazaban toda enseñanza oral autoritativa y esencialmente creían en la sola escritura. Creían solamente que eran inspirados el Pentateuco. Eran como unos liberales teológicos de aquella época. Hubo fariseos cristianos que se mencionan en Hechos 15:5 y Filipenses 3:5, pero en la Biblia pueden buscar y no van a encontrar ningún saduceo cristiano. Los fariseos, a pesar de las corrupciones, los excesos que tenían, eran la tradición judía dominante, y tanto Jesús como Pablo reconocen eso. Así que ni los judíos ortodoxos del Antiguo Testamento, ni la iglesia primitiva se guiaban por el principio de sola escritura. De hecho, en el Antiguo Testamento tampoco encontramos eso. Y voy a dar solamente dos ejemplos. Primer ejemplo: Esdras era un sacerdote y escriba, y estudió la ley judía y la enseñó a Israel. Y su autoridad era vinculante bajo pena de prisión, destierro, pérdida de bienes e incluso la muerte. Eso lo encontramos en Esdras 7:26. En Nehemías 8:3, este es el segundo ejemplo, Esdras lee la ley de Moisés al pueblo de Jerusalén. Y en el versículo 7 encontramos que hay 13 levitas que asistieron a Esdras y al pueblo en Jerusalén. ¿Para qué? Para entender la ley. Mucho antes encontramos a los levitas ejerciendo la misma función. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 17, del 8 al 9. Así que el pueblo de esta manera entendía la ley. El pueblo entendía la ley, pero no sin ayuda. No solamente al escucharla. De igual manera, la Biblia no es del todo clara por sí misma, sino que requiere la ayuda de maestros que estén más familiarizados
con los estilos bíblicos, con el idioma hebreo, el contexto, la exégesis, la referencia cruzada, los principios hermenéuticos, los idiomas originales, etc. El Antiguo Testamento entonces enseña sobre una tradición con T mayúscula vinculante y la necesidad de intérpretes con autoridad, al igual que existe en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en Marcos 4 del 33 al 34, en Hechos 8 del 30 al 31 y en Segunda de Pedro del 1 del versículo 20, también del 3 al 16. Hay mucha evidencia de esto. De hecho, la sola escritura no tiene sentido, no se puede cumplir, es inviable, porque es una posición circular. Los que aceptan la sola escritura como su regla de fe apelan, por supuesto, a la Biblia. Si uno les pregunta por qué uno debería creer en lo que enseña su denominación particular, en lugar de creer lo que enseña otra denominación, cada uno te va a decir, bueno, es que eso está claro en la Biblia. Ellos actúan como que si no tuvieran una especie de tradición que guíe su propia interpretación. Esto es, por poner un ejemplo, como que si dos lados de un debate constitucional dijeran, bueno, nosotros nos guiamos por lo que dice la Constitución, mientras que ustedes no se guían por lo que dice la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, así como la Biblia, no es suficiente por sí misma para resolver diferentes problema legalmente vinculante. Los fallos de la Corte Suprema no pueden ser revocados excepto por un fallo futuro o una enmienda constitucional. En cualquier caso, siempre hay una apelación final que resuelve el asunto porque necesitan una autoridad que interprete esta constitución con manera autoritativa. No es que le van a dar una constitución a cada uno y que cada uno la interprete y ejerza las leyes o se aproveche de ella de la manera que le parezca, porque si no el país fuera un caos, cualquier país fuera un caos, como un caos que yo veo por ahí a veces en algunas iglesias. El protestantismo carece de esto porque apela a un principio que lógicamente es autoderrotante, autodestructivo, porque se refieren a un libro que debe ser interpretado por seres humanos. Si nosotros observamos las divisiones del protestantismo, y ojo, no lo digo como una crítica destructiva, pero es algo que se observa, nos vamos a dar cuenta de que el hecho de ir a la Biblia simplemente no ha funcionado. Al final, una persona no tiene seguridad ni certeza en el sistema protestante. Solo pueden ir a la Biblia por sí mismos y quizás llegar a otra versión doctrinal de alguna doctrina disputada para irlos agregando a esa lista. Esto convierte a la sola escritura en realidad, según mi opinión, en una sola interpretación. Cuando uno les hace preguntas, los cuestiona sobre estas diferencias doctrinales derivadas de la interpretación misma de la Biblia, ellos a veces adoptan una posición como relativista o indiferente, donde las contradicciones están bien, o la diferencia doctrinal es tan pequeña que en realidad no importa, no son importantes. Ellos la diferencian de hecho entre principales y secundarias o algo parecido así. Pero ¿saben qué? La Biblia no enseña qué categorías enteras de doctrina son menores o menos importantes o secundarias. ¿Verdad? Y que los cristianos pueden discrepar libre y alegremente de esa manera. La Biblia no enseña eso. Las denominaciones, que cada vez hay más, y las divisiones en la Biblia, en la palabra de Dios, son vigorosamente condenadas. La única conclusión a la que podemos llegar a partir de la Biblia es lo que llamamos un taburete de tres patas en la Iglesia Católica, que consta de la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. Y son necesarias para poder llegar a la verdad. Si nosotros eliminamos una de esas patas, se cae la mesa o se cae la silla esa de tres patas. No se mantiene. Y eso es lo que pasa cuando no se tiene una autoridad. Cuando uno se deshace o rechaza esa autoridad, ¿verdad? Magisterial. Entonces, inevitablemente es uno que se convierte en esa autoridad. Porque estás confiando en tu propia interpretación. Estás confiando y muchos dicen, no, el Espíritu Santo te va a revelar. Yo digo, sí, el Espíritu Santo ayuda. Claro que sí, yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero
Es imposible que el Espíritu Santo nos dé una interpretación distinta a cada uno y que nos guíe a cada uno, que vamos fundando cada uno nuestra iglesia con nuestro sistema de doctrina. Eso no es el deseo de Dios. Es imposible que eso sea guiado por el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes creen, si alguno cree que sí es posible que el Espíritu Santo guíe así, son también libres de creer eso. Yo, mientras tanto, cada día me siento más contento, ¿verdad? Y bendecido de ser católico. Y es por eso que estoy aquí. Ese es mi porqué católico. Espero que esto les haya servido. Si les gustó, si les parece que pueden ayudar a alguien más con esto, denle like, compártanlo. Si no les gustó, también compártanlo que sea para pelear. Porque lo que yo quiero es promover el mensaje de la fe. Lo que quiero es promover esto para la gente que lo necesita. Muchas gracias, hasta luego y Dios los bendiga.